estar hablando de un tema que causó conmoción, no solo en el ambiente artístico, sino que además de alguna manera se va derramando en la población en general, porque cuando se meten con la cultura, de alguna manera se meten con absolutamente todos. Pero en este caso estamos hablando y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gabriela Pintos. Ella es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, y también al músico Hugo Fattoruso. ¿Para qué? Para hablar de este famoso tema de los derechos de intérprete, que se estarían perdiendo a los 50 años de escrita la canción, sí, escrito el libro, grabada, ejecutado, etcétera. Se estarían perdiendo, dejando obviamente a personas en una edad perfecta de la vida sin un ingreso súper importante. Bueno, ya vamos a saludar, Gabriela y Hugo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Si les parece, vamos a repasar algunas definiciones para que el televidente pueda entender concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos conexos o derechos de intérprete. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente placa. Vamos a hablar, por ejemplo, de derecho de autor también para tratar de establecer la diferencia. El derecho de autor le corresponde a todo creador intelectual de una obra literaria, científica o artística, mientras que el derecho de intérprete le corresponde a aquel que ejecuta la obra de ese creador, que puede ser el mismo creador, uno de los ejecutantes. El intérprete puede ser el mismo que el autor, tal los casos que ya hemos mencionado. Esa es, por ejemplo, para que tengan bien claro, es decir, por el ejemplo que poníamos hoy, el ejemplo icónico de Las manzanas de Rubén Rada, que cumple 50 años este año, de compuesta y de grabada, todo junto. Bueno, no solo Rada, como intérprete, deja de percibir esas ganancias, sino todos los que tocaron en el tema. O sea, todos los que grabaron el tema original dejan de percibir también. Gabriela, ¿qué les preocupa de todo esto y cuáles son los pasos a seguir a partir de esta noticia que surge en el diario El País? Bueno, a nosotros nos preocupa justamente el plazo de protección de los derechos, que es un plazo que hoy es muy corto. Hoy es el único país de la región que tiene 50 años, excepto nosotros y Bolivia. Todos los demás están en 70, 90 en Europa, 95, países de África tienen 95 plazos de protección de derechos de intérpretes, porque bueno, yo vengo en representación de la Sociedad de Intérpretes, y realmente es una ley que hay que ayornarla. Nosotros partimos de una ley madre que tiene 82 años, claramente que cuando se hizo esa ley la expectativa de vida no era esta, y después hubo una modificativa que lo llevaron a 50, ahí nos quedamos en esos 50, y ahora, a raíz de que muchas obras ya tan icónicas de nuestra cultura empiezan a cumplir los 50 años, claramente esto hay que reformarlo. No solo la expectativa de vida, cambiaron los medios de difusión, de grabación, del acceso. Y además del el artista público empieza a grabar antes también, claro, porque quizás antes, el ejemplo es, un artista a los 20 años de edad saca un tema, lo graba, lo edita, y a los 70 años de edad pierde sus derechos. Entonces, eso realmente parece muy loco, muy inverosímil. Entonces, lo que estamos tratando es de concientizar a la gente, a los propios artistas que a veces no saben de qué estamos hablando, y al sistema político, de que hay que modificar la ley de derechos de autor para que sea de 70 para arriba. Yo creo que tiene que ser mucho más y por vida del artista. ¿Por qué el sistema político hasta ahora ha hecho caso omiso a esta inquietud de los artistas? Bueno, hemos tenido varias reuniones, ya hace más de 2 años que estamos con esto. SUDEI, junto con la Cámara Uruguaya del Disco, ha presentado un proyecto de ley. El proyecto de ley va, viene. O sea, yo entiendo que el sistema político tenga otras prioridades, pero bueno, la cultura también forma parte de las prioridades del Uruguay y de la base de la educación. Sí, el sistema político que en año electoral no duda en echar mano a muchos artistas para poder tocar en sus actos de campaña. Seguramente. Y está bueno que todos los artistas sean conscientes de esto, porque también es importante que el artista, si quiere, puede donar su obra. No pasa nada, la dona y ya está. Pero también tiene que tener derecho a decidir sobre su propia obra. Como decía Rada, le dejo la carpintería, no le puedo dejar mis obras. Es como medio de locos. Claro. Hugo, ¿cuál es la opinión de los músicos? Porque esto se veía venir cuando estamos hablando de que hay obras que van a cumplir 50 años. Está bueno, porque quiere decir que están vigentes, que obras que han, canciones, músicas, han sobrevivido al paso del tiempo. Ahora parece ser que esto se vuelve un poco en contra de los músicos. Mira, yo no soy muy diplomático en mis conductas. Por eso te llamamos. Yo quiero saber quién firmó eso y en dónde. Porque no fue ni un autor, ni un baterista, ni un guitarrista, ni un cantante.
¿Quién firmó eso? ¿De dónde salió el invento ese? Que a los tantos años ya no te corresponde más recibir. ¿Por qué? Eso es todo lo que sé. Claro, que además en este caso se involucran otros temas, porque también, hoy citamos el caso de la ONG Creative Commons, que tiene como eslogan el libre acceso a la cultura y demás, y que tiene vinculación con diversas áreas, por ejemplo el Ministerio de Educación y Cultura. Pero claro, puede sonar muy lindo el libre acceso a la cultura, pero el músico va a la panadería y no le dan libre acceso a los bizcochos. Mira, Cristian, yo siempre pongo el ejemplo que creo que es muy representativo, como tú dijiste, no va a la panadería, no va a la pasiva, no va y le dan el pancho gratis. Además, la música es una cadena de una industria que se genera desde la creación. Entonces, el artista lo crea. Si no están los intérpretes, la obra será muy linda en los papeles, pero si no la interpretan, tampoco sale a la luz y nosotros no lo disfrutamos. Y de ahí en más, desde el que diseña, el que hace un folleto, el que hace la publicidad, hasta quien limpia el estudio de grabación donde están grabando, es generación de trabajo. Entonces, la circulación libre realmente yo no la entiendo. Digo, creo que todos tuvimos acceso a la cultura y a la educación, todos, en nuestras generaciones, y no nos ha pasado nada. Y el artista tiene que vivir. Claro, por otro lado, los derechos de intérpretes, una vez que pasan 50 años, Hugo además comenzó a grabar a principios de los 60, o sea que hay varias de las obras de Hugo, ejecutadas por Hugo, con los Hot Blowers o con los Shakers, que ya cumplieron 50 años. Eso sigue generando dinero, solo que no va al artista. Exacto, eso quedaría después. Nosotros en Uruguay es un país que tiene dominio público pagante. O sea, va al Estado. Va a rentas generales. Y después va a los fondos, como FONAM, Cofonte. Pero no todos los artistas llegan a los fondos. Entonces, si ese dinero a los 50 años se corta y va a los fondos, algunos artistas llegan, pero muchos no. Y nosotros estamos pensando en la colectividad de todos los artistas. ¿Se corre el riesgo, Hugo, de que dejes de tocar alguna canción puntual? Por no ser lo que los olimareños dejen de cantar a Don José porque no cobrarían derechos de intérprete. ¿Puede pasar esto? Puede pasar, conmigo no. Conmigo no. En mi caso, las unidades que generan cualquier cosa que yo haya hecho es ínfima, ¿tá? Es minúscula, ¿tá? Es invisible, ¿tá? Pero el insulto es muy grande. El insulto es muy grande. Entonces, cómo llegaron a esa conclusión? ¿Quiénes elucubraron y establecieron eso en el planeta? ¿De dónde salió eso? Evidentemente, claro, cuando se hizo esta legislación, recordame el año, Gabriela, pero estamos hablando de una legislación del año 37. 37. Obviamente fue la clase política de su tiempo, quizá con, no sé, con alguna asesoría, digamos, de algún creador. Estamos hablando de una ley que tiene 82 años. 82 años y su modificativa, que lo llevó a 10 años más, ya tiene 16. O sea, ya es obsoleta. Y toda esta vorágine de tecnología, que la aplaudo, pero tenemos que acompasar. Y el sistema político tiene que entender que se necesita una ley urgente. Nosotros tenemos un proyecto de ley ya redactado, son 2 artículos, nada más. Y con eso se solucionaría. Y bueno, y en cuanto a los músicos, Hugo, lo han hablado a nivel también de tus colegas. No, apenas algún comentario así leve, porque no tenemos acceso a modificar nada en realidad. ¿Tá? Están las dos situaciones, derecho de autor y derecho de intérprete. Exacto. Los derechos de autor, hagamos esta otra salvedad, al hoy, cobra el autor o los descendientes de este autor 50 años después del fallecimiento del autor. Exacto. Es decir, que yo hoy puedo hacer una obra de teatro de Shakespeare y no voy a pagar un peso por derechos de autor, porque obviamente el autor murió hace muchísimo más que 50 años. De todos modos, sigue perteneciendo también a los descendientes. ¿Esto también les preocupa el hecho de que, como decía Rada, si tengo una carpintería y me muero, le dejo a mis hijos una carpintería? Sí, claro. Si yo me muero, le tengo que dejar las obras. ¿Les preocupa también el hecho de que los 50 años posteriores? Sí, todo nos preocupa. Lo que pasa es que yo acá vengo en representación de SUDEI. Correcto, entonces sería de Agadu. Sería de Agadu. Correcto. Y bueno, eso es un tema que les atañe a ellos y por supuesto que estamos todos en la misma línea. Pero nos preocupa sobre todo esto que es peor, porque el artista en general está vivo.
Entonces no estamos hablando de nadie que falleció. Está vivo, cumple en actividad cuando más lo necesita. No olvidemos que el intérprete, que es el músico de sesión, no es el caso de Hugo. Bueno, Hugo es intérprete, autor, todo, y toca con todo el mundo. Pero hay muchos que son intérpretes solos. Entonces son como casi desconocidos y que al final de su vida viven solamente del derecho de intérprete. Porque no tienen acceso al derecho de autor, porque no lo son. Y porque, bueno, las actuaciones en vivo se le paga el derecho de autor, lo capta, y el intérprete no. Pero para que sea antes de darle paso a Leo Borges, porque vamos a ir con la perspectiva histórica también, siempre viene bien incluso hacer ese anclaje histórico. Para que la gente se haga una idea de lo generacional de esto, en 15 años le va a tocar esta misma situación de no modificarse la ley a los buitres. Porque Pelufo, Parodi, con Los Estómagos, ya grabaron hace 35 años. O sea que en 15 años, los buitres, banda en total actividad, plenitud, actividad y demás, también dejarían de percibir derecho de intérprete. A redoblar en 10 años. A redoblar en 10 años y la lista podría ser... Y la lista es eterna. Exactamente. Sí. Leo, estuviste estudiando el tema y sé que además tenés un análisis desde la historia. Sí, el tema de los derechos de autor o derechos de intérprete. Los derechos de intérprete de alguna manera aparecen fuertemente a partir de 1961 con la Conferencia de Roma en lo que tiene que ver con los derechos del intérprete. Pero en este tema hay una cosa que es muy clara. Tomemos al artista, no solo al músico, sino al artista en una gran extensión. Pensemos en escritores, pensemos en poetas. Recordemos que hace un tiempo Creative Commons, que es esta ONG que tiene algunos tentáculos dentro del Ministerio de Educación y Cultura, intentó llevar adelante un proyecto en el cual las obras o determinadas obras podían ser utilizadas libremente si de alguna manera educativamente tenían algún tipo de valor. Y eso generó una gran discusión, un gran enfrentamiento entre autores y, por otro lado, estos señores que está muy bien, la cultura libre, pero como bien dice Cristian, en realidad la cultura libre que no genera dinero hace que el artista no es que lo haga por dinero, pero también es un trabajo y tiene ese derecho. Recordemos al diputado Núñez, diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, hablando de los escritores como una especie de mercaderes ricos y que todos éramos una especie de Pablo Coelho o lo que sea, pero no es así, señores. El Uruguay tiene muchos músicos, muchos artistas, muchos escritores que de alguna manera viven de lo que hacen y tienen derecho a vivir de lo que hacen. Por lo tanto, de alguna forma, los derechos de autor, como bien decían en el Living, tienen que ser revisados. Tienen que ser revisados porque tienen 82 años, porque en otras partes del mundo se está de alguna forma hincando el diente a lo que son las patentes. Claro, cuando hablamos de patentes hablamos de inventos y hablamos de mucho dinero. Bueno, esto es lo mismo, estos son patentes, pero patentes es lo que tiene que ver con el arte. Y justamente hay países que tienen 80 años, países que tienen 70, países que tienen 60. Pero ojo, porque en realidad el debate se está colocando en el sentido en el cual cultura libre y por otro lado el tema de los derechos de cualquier tipo de autor que genera una obra. Por lo tanto creo que este tema, más allá de hablar de lo histórico, podríamos decir que recién en 1710 fue la primera vez que se empezó a hablar de derechos de autor, que antes no se hablaba de derechos de autor y esto ha ido evolucionando y ha ido llevándolo justamente a que tienen derecho los autores a cobrar. Y ojo, porque lo que se viene en el debate es la cultura libre. Ojo con esto. Seguimos con Cristian. Muchas gracias, Leo. Bienvenido a ese análisis. Sí, recuerdo esas declaraciones poco felices a mi juicio y tuvimos un intercambio en aquel momento del diputado Núñez que habló de terroristas lucrativos. Eso fue lo que dijo respecto a algunos artistas. Gabriela, Hugo, muchísimas gracias por haberse acercado hasta Buen Día Uruguay para charlar de estos temas. El tema está instalado definitivamente porque ha generado mucha repercusión. Sí, y muchas gracias a ustedes y lo que queremos es que la gente entienda y las urgencias son iguales que cualquier otra. Muy bien. Gracias a ustedes. Hugo, Gabriela, muchas gracias. Ojalá que te tengamos, ¿no?, dentro de poco con temas más felices, ¿no? Y con una sonrisa, tocando con una sonrisa. Como siempre.